Repasemos lo aprendido sobre la regla de 3 simple. Número 1. Por 3 metros de tela se han pagado 36 soles. Si se desea comprar 8 metros de la misma tela, ¿cuánto se pagará? Analicemos este problema, completando nuestros datos. Estamos hablando de la cantidad de tela y el costo, ¿verdad? Bien. 3 metros, dice allá, 3 metros de tela se han pagado 36 soles. 36 soles. Si se desea comprar 8 metros, 8 metros vamos a comprar. La pregunta es, ¿cuánto se pagará? No sabemos. X entonces. Entonces, vamos a ver si las magnitudes son directas o inversas. A ver, yo compro 3 metros, me va a costar 36. Y si yo compro más, por lógica me va a costar más. ¿No es cierto? Entonces, más metros, más me cuesta. Entonces, ¿qué son? Magnitudes directas, no inversamente proporcionales, sino directamente proporcionales. Entonces, lo vamos a hacer con el segundo método, ¿sí? De la regla de 3 simple directa, ¿correcto? Con el segundo método. De frente entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las cantidades en aspas. O sea, 3x, ¿no? En aspas, por igual a 8 por 36, ¿correcto? Hagámoslo entonces. 3 por x, 3x igual a 8 por 36. 8 por el punto significa por 36. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos x. ¿Cómo lo hacemos? X es igual, escribimos nuevamente, 8 por 36. Aquí está multiplicando, ¿verdad? Entonces va a pasar a dividirlo entre 3. Ya está. Esto va a ser igual 8 por 36 es igual a 200. Lo hacemos con azulito mejor. 288. ¿Sí? Divididos entre 3. Entonces, 288 entre 3 va a ser igual a 96. Entonces, ¿cuánto se pagará por 8 metros de tela? 96 soles. Más, ¿ya ves? Entonces, más telas, más metros de tela, más va a ser el costo. Lo que va a pagar por 3 metros 36, por 8 va a pagar 96. Entonces, respuesta, escribimos aquí. Respuesta. ¿Cuánto se pagará? Se pagará, se pagará 96 soles. Ya está. Hemos usado entonces la regla de 3 simple directa. ¿Por qué?
porque las cantidades, las magnitudes eran directamente proporcionales. 2. En una fábrica, semanalmente a 8 obreros se le paga 1.792 soles. Si en la siguiente semana se han aumentado 3 obreros, la pregunta es, ¿cuánto será el pago de la semana sabiendo que ganan iguales? Bien, volvamos a leer el problema. En una fábrica, semanalmente a 8 obreros, acá está el número de obreros y su pago, ¿verdad? Que realizan a la semana en la fábrica. Entonces, 8 obreros semanalmente ganan, ¿cuánto? 1.792 soles. Si en la siguiente semana dice aumentan los obreros, aumentan 3 obreros más, ¿cuánto sería 8 más 3? Entonces, ¿verdad? Ya habían 8, ahora 3 más, serían 11 obreros, ¿verdad? 11 obreros. Entonces, a 11 obreros, la pregunta es ¿cuánto se les paga? Si a todos se les paga por igual. Vamos a ver. Analicemos estas cantidades. Más obreros, más va a ser el pago, por lógica, ¿no es cierto? Hay 8 obreros, 1.792. Ahora hay 11 obreros, entonces también va a subir. Entonces ambos están aumentando. Más obreros, más va a ser el costo que se les paga semanalmente. Entonces, estas cantidades, estas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar en aspa también. ¿Sí? 8 por x igual a 11 por 1.792. Hagámoslo. 8 por x, que es 8x, igual a 11 por 1.792. Nuevamente, primeramente multiplico, ¿verdad? Pero mejor despejo x de una vez. X es igual a 11, nuevamente copio, por 1.792 dividido entre 8. ¿Por qué estoy dividiendo entre 8? Porque aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Esto va a ser igual a, primeramente, 11 por 1.792 me va a dar como resultado 19.712. Ahora a esto vamos a dividirlo entre 8. Ya está. Dividiendo 19.712 entre 8 va a ser igual a 2.464. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto será el pago de la semana sabiendo que ganan iguales? ¿Cuánto será el pago? 2.464 soles. Ahí está. Más obreros, más es el pago, ¿verdad? Respuesta.
¿Cuánto será el pago de la semana? Será, escribimos, será 2.464 soles. Eso va a ser el pago de la semana. Ha aumentado porque ha aumentado también obreros. También entonces, este problema, sus magnitudes eran directamente proporcionales. Por eso usamos la regla de 3 simple directa. 3. Una combi que ha ido a una velocidad de 60 kilómetros por hora en un día ha recorrido 420 kilómetros en una carretera. Una bicicleta a una velocidad de 18 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorrerá en el mismo tiempo empleado por la combi? Muy bien. Analicemos este problema. Una combi dice ha ido a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces aquí en la velocidad anoto 60 kilómetros por hora. Ha recorrido en un día 420 kilómetros. Ahora, una bicicleta que no tiene motor, ¿verdad? Con una velocidad de 18 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá? No sabemos en el mismo tiempo empleado por la combi, o sea, en un día. ¿Cuánto de recorrido tendrá una bicicleta? Analizando estas cantidades, notamos que menos velocidad, por lógica, va a aumentar los kilómetros, el recorrido, ¿verdad? Entonces, mientras en esta razón disminuye, en la otra aumenta. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué regla de 3 simple usaremos? ¿La directa o la inversa? La inversa, ¿verdad? Porque, nuevamente repito, sus magnitudes son inversamente proporcionales. Mientras una disminuye, la otra está, por lógica, aumentando. Vamos a ver a cuánto aumenta, ¿sí? Entonces, para hallar el resultado, vamos a multiplicar en este caso en forma horizontal las cantidades, ¿no? Aplicando la regla de 3 simple inversa. Multiplicamos las cantidades en forma, ya dije, horizontal, ¿sí? O sea, 60 por 420 entre 18 por x, igual a 18 por x, igual no entre, igual a 18 por x, o al revés, 18 por x igual a 60 por 420. Vamos a ver entonces, escribámoslo. 18 por x, 18 x igual, no se olviden, a 60 por 420. Ya está. ¿Qué hacemos? Despejamos x. X es igual a 60, escribo aquí, 60 por
420 dividido entre 18, porque aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. Esto va a ser igual, primero multiplico 60 por 420. Me va a dar como resultado 25.200. 25.200 dividido entre 18. Entonces, 25.200 entre 18 va a ser igual, aquí está el recorrido de un día de la bicicleta, 1.400. Entonces, ¿qué distancia recorrerá en el mismo tiempo, o sea, en un día, empleado por la combi? 1.400 kilómetros. Ahí está. Menos velocidad, más va a ser el recorrido. Respuesta entonces. Escribimos. Respuesta. Nuevamente la pregunta. ¿Qué distancia recorrerá en el mismo tiempo empleado por la combi? Recorrerá, respondemos, recorrerá 1.400 kilómetros. Ya está. Eso es lo que recorrerá la bicicleta en un día, con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Entonces aquí ya no usamos la regla de 3 simple directa, ¿verdad? Sino la inversa. ¿Por qué? Porque sus magnitudes, kilómetros por hora y kilómetros, eran magnitudes inversamente proporcionales. 4. Para sacar las carpetas del aula, 5 niños lo hicieron en 8 minutos. En otra oportunidad, para sacar las mismas carpetas, se han enviado a 2 niños. La pregunta es, ¿qué tiempo habrán empleado estos últimos, o sea, estos 2 niños? Vamos a ver. Nuevamente leamos el problema. Para sacar las carpetas de Laura, 5 niños lo hicieron en 8 minutos. O sea, 5 niños sacaron las carpetas en 8 minutos. Y en otra oportunidad, para sacar las mismas carpetas, las mismas cantidades, ya no se envió a 5, sino dice a 2. La pregunta es, ¿qué tiempo se demoraron? No sabemos. Analizamos este problema. Menos niños, por lógica, va a emplear en sacar dichas carpetas más tiempo, ¿verdad? Lo que 5 niños, que eran más, lo hicieron en 8 minutos, 2 niños lo van a hacer en más tiempo. Y ese tiempo queremos hallarlo. Pero, ¿qué magnitudes son entonces? Son magnitudes también inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque aquí está disminuyendo y por lógica aquí está aumentando. Mientras una razón disminuye, la otra aumenta. Menos niños, más tiempo. Menos tiempo, más niños, ¿verdad? Entonces, estas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empleando el segundo método.
¿De qué? De la regla de 3 simple inversa. Hagámoslo. Vamos a multiplicar entonces en forma horizontal. O sea, 5 por 8 y 2 por x. Pero primero vamos a multiplicar 2 por x, ¿sí? Que es 2x. Esto va a ser igual, ¿verdad? A 5 por 8. Escribo 5 por 8. Ya está. Despejando x. X va a ser igual a 5 por 8. Y aquí está multiplicando. Va a pasar a dividir. ¿Sí? Este 2 pasa a dividir entre 2. Entonces, esto va a ser igual a 5 por 8, fácil, ¿verdad? 40. Dividido entre 2. Esto va a ser igual, 40 entre 2, es decir, la mitad de 40, ¿verdad? 20, entonces. 20. Entonces, ¿qué tiempo habrán empleado estos últimos niños, estos dos niños? 20 minutos. Ahí está. Menos niños, más tiempo. Respuesta entonces. Respuesta. ¿Qué tiempo habrán empleado estos últimos? Habrán empleado, escribimos, habrán empleado, ¿cuántos minutos? 20 minutos. Más tiempo, ¿verdad? A lo que hicieron los 5 niños. En este problema también hemos usado la regla de 3 simple inversa. ¿Por qué? Porque sus magnitudes eran inversamente proporcionales. 5. Un carro viajando a una velocidad de 60 kilómetros por hora empleó 16 minutos para ir de Mochica a Buenos Aires. En otra oportunidad empleó 24 minutos. La pregunta es, ¿a qué velocidad ha ido la última vez, cuando empleó 24 minutos? Vamos a ver. Dice que un carro viajando a una velocidad de 60 kilómetros por hora empleó 16 minutos en llegar a Buenos Aires desde Mochica. Y en otro día, al mismo lugar, llegó en 24 minutos. La pregunta es, ¿a qué velocidad habrá ido cuando llegó en 24 minutos al mismo lugar, de Mochica a Buenos Aires? Bien, analicemos también estas cantidades. Más velocidad, menos minutos, ¿verdad? Ahora, más minutos, menos velocidad. Entonces, por lógica aquí va a ser en
menos tiempo, ¿verdad? O sea, perdón, menos velocidad. En menos velocidad. Menos velocidad, más va a ser el tiempo. Entonces, ¿qué magnitudes son? Son magnitudes inversamente proporcionales, porque mientras una disminuye, la otra está aumentando. Entonces, en esta ocasión vamos a usar el primer método. El primer método. ¿Qué hacemos en el primer método? Vamos a convertirlas en una proporción geométrica, pero invirtiendo una de las razones. En vez de escribir 60 es a x como, sería verdad, como 16 es a 24, vamos a invertirlo. La que tiene la incógnita, ¿sí? O sea, va a ser x entre 60, ¿verdad? Igual a 16 entre 24. Entre 24. Ya está. Ya hemos formado una proporción geométrica, invirtiéndolo a una de las razones porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué estamos usando? La regla de 3 simple inversa. Hallemos la incógnita, despejando x, cruzando también. 24 por x, ¿verdad? 24 por x, 24x, igual a 16 por 60. Ya está. Ahora despejamos x. X va a ser igual a nuevamente 16 por 60 dividido entre 24, porque está pasando, ¿verdad? El segundo miembro. Está multiplicando, pasa a dividir entre 24. Entonces multiplico 16 por 60 va a ser igual a 960 dividido entre 24. Entonces 960 entre 24 va a ser igual a 40. Entonces, ¿a qué velocidad ha ido cuando llegó en 24 minutos de Mochica a Buenos Aires? En 40 kilómetros. Entonces, menos velocidad, más tiempo. Respuesta, escribimos debajo. Respuesta. ¿A qué velocidad ha ido? A 40 kilómetros por hora. A esa velocidad ha ido. Para llegar en 24 minutos. ¿A dónde? A Buenos Aires. ¿De dónde? De Mochica. Entonces, ¿qué hemos usado aquí? La regla de 3 simple inversa. ¿Con qué método? Con el primer método, ¿verdad? Invirtiendo una de las razones. ¿Por qué? Porque sus magnitudes eran inversamente proporcionales. 6.
12 obreros construyen un puente en 40 días. Se aumenta 8 obreros más. ¿En cuántos días menos construirán el puente? Veamos. El problema dice que 12 obreros construyen un puente en 40 días. La pregunta es, ¿en cuántos días menos se construirá el puente si van a aumentar 8 obreros? Dice. O sea, 12 más 8, 20. 20 obreros. ¿Y los 20 en cuántos días harán? Supuestamente y lógicamente en menos días, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de magnitudes son estas? ¿Qué clase de cantidades? Estas cantidades son magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, vamos a usar la regla de 3 simple inversa. ¿Cómo lo hacemos? Con el primer método lo haremos. Primeramente lo convertimos a proporción geométrica, invirtiendo una de las razones. Vamos a invertirlo a la razón que tiene la incógnita. Hagámoslo. 12 es a 20 como, aquí lo invierto, sería x, ¿verdad? En vez de poner 40 entre x o es a x, x es a 40. Una vez invertido, despejamos x, multiplicando en aspas, ¿verdad? X, diríamos, es igual a, multiplico 12 por 40. 12 por 40. Dividido entre, ya con azulito, $20, ¿verdad? Esto va a ser igual, primero multiplico 12 por 40, 480. Entre 20. Esto va a ser igual, 480 entre 20, 24. Con azulito, ¿sí? 24. Ya está. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos días menos construirán el puente? Ah, no me está diciendo en cuántos días construirán. No, ¿cuántos días menos construirán el puente? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, aparte de hallar los días en que los 20 obreros van a construir el puente, vamos a restar con los días que construyen 12 obreros, para saber cuántos días menos van a hacerlo estos 20 obreros, ¿sí? Entonces lo resto. 40, los días que van a ser los 12 obreros, menos los que van a ser los 20 obreros, lo que hallamos. 24, ¿no? 20 no. 24. Ya. Esto va a ser igual a 16. Entonces, la respuesta es, construirán en 16
días menos el puente, ¿verdad? Lo escribimos. Respuesta. Vuelvo a preguntarme, ¿cuántos días menos construirán el puente? Construirán en 16 días menos el puente. Entonces, en 16 días menos van a construir ese puente. Aquí no me está preguntando cuántos días o en cuántos días los obreros, los 20 obreros, van a construir el puente. Si me preguntase eso, ahí sí pondría en 24 días. Pero aquí la pregunta es clara. Dice, ¿en cuántos días menos construirán el puente estos 20 empleados, 20 obreros? Ahí está. En 16 días menos. ¿Cómo lo he hallado? Restando, ¿verdad? Los días que construyen los 12 obreros menos los días que construyen los 20 obreros. Entonces, para hallar eso, hemos usado la regla de 3 simple inversa. Hasta aquí entonces hemos desarrollado problemas utilizando la regla de 3 simple directa e inversa. No se olviden, cualquiera de los métodos que les resulte fácil pueden usarlo. Y recuerden que tienen que leer 2 o 3 veces un problema para poderlo entender. Y saber qué regla de 3 van a usar, la inversa o la directa. Para ampliar más aún este tema, no se olviden visitarnos a nuestra página www.matematica1.com, que se encuentra en YouTube.